Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy estamos delante de Dios una vez más por su gracia y su misericordia para poder entregar la palabra de Dios en esta serie que ya llevamos un tiempo de comenzada. El Señor Jesucristo nos resucitó un viernes. Gracias a Dios que podemos ya tener esta entrega. Tuvimos algunas dificultades técnicas básicamente en la semana pasada y por eso no pudimos subir nuestro video como lo hemos acostumbrado. Así que damos gracias al eterno Dios que nos ha dado esta oportunidad y también le damos gracias por usted que está siempre allí bien dispuesto para recibir la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a una oración para que sea Dios guiando este estudio, esta enseñanza, este tiempo de ministración de la palabra de Dios, del poder de Dios que es su palabra. Gracias Espíritu Santo por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre nos ha dado entrada delante de tu misma gloriosa presencia. Y no solamente nos has concedido el privilegio de estar delante de ti, sino que tú nos hayas comprado a precio de sangre, que nos hayas hecho de tu exclusiva propiedad, como dice tu palabra, un pueblo santo de tu exclusiva propiedad, como nos dice también la palabra, tu especial tesoro, un pueblo que está por encima de los demás pueblos. Gracias porque esto es un honor y un privilegio, Señor, que nos llena de temor, Señor, por saber que nos has concedido la dignidad de hijos. Nos has trasladado del reino de las tinieblas a tu luz admirable y por eso estamos bien dispuestos para recibir más de tu luz. Tu palabra, Señor, nos dice que el joven limpia su camino con guardar tus escrituras, Señor, que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, que esa lumbrera, Señor, hoy despeje la oscuridad, las sombras y las tinieblas en nuestro camino para que podamos ver con claridad la senda de tu verdad. Llénanos de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría y de tu inteligencia en este tiempo de estudio, Señor, que seas tú hablando y no solamente hoy, sino siempre tu guía a través de tu sabiduría y el poder de tu Espíritu. La necesitamos, la requerimos y te suplicamos que nos la concedas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy el pastor Giovanni Ospina, transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, para todas las naciones donde quiera que usted nos ve. Le hago llegar un abrazo fraterno a la distancia. Somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia y en esta entrega del día de hoy le pido por favor, si a usted le gusta tomar notas, si es la primera vez que usted ve este video, le pido por favor pueda mirar los otros videos que le anteceden a esta serie para que no quede divagando un poquito en torno a lo que nosotros estamos compartiendo el día de hoy. Dicho esto, también no quiero comenzar sin antes pedirle por favor que si este mensaje llega a su corazón, que Dios puede abrir su mente y su entendimiento a esta verdad, y si Dios ministra su corazón, por favor regálenos un like. Esto nos ayuda a que el algoritmo de la plataforma pueda identificar un buen interés sobre lo que aquí se comparte y también le pueda promocionar este mensaje a muchísimas personas. No se olvide también por favor de compartirlo y de apoyarnos, que en sus aportes siempre son de muchísima bendición para la extensión de la palabra de Dios y del reino. Muchísimas gracias por su atención. En la última entrega estuvimos desarrollando, voy a hacer como un repaso muy breve sobre lo que estuvimos diciendo para darle contexto a la enseñanza de hoy. Estábamos tomando el pasaje de Mateo capítulo 12, lo leo desde el versículo 39 al 41. Mateo capítulo 12, verso 39 al 41. Respondiendo el Señor Jesús les dijo: esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí alguien más que Jonás en este lugar. El Señor Jesús estaba esperando evidentemente los frutos del arrepentimiento de las personas que estaban recepcionando la palabra. Sin embargo, como normalmente es acostumbrado ante la predicación de la palabra del Señor, existe cierta reticencia, cierto rechazo por parte de las personas, tal vez porque no se puede acomodar la palabra del Señor a su estructura mental.
Por eso es importante que aprendamos a deponer nuestros argumentos. La Biblia dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo para que, desestructurando nuestras formas de pensamiento, podamos admitir la verdad. La Biblia dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que podamos rendir nuestra mente y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, a la verdad, destruyamos toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así, el Señor Jesús dijo que vendría una condenación sobre aquellas personas que no habían producido los frutos que la palabra de Dios requiere. ¿Por qué a veces se producen este tipo de contradicciones a la palabra de Dios? Como le decía en un momento, a veces nos llenamos de argumentaciones, de justificaciones, de paradigmas que nos llevan a tener cierta prevención hacia la palabra de Dios. Pero mucho de esta prevención suele ocurrir o suele darse en nuestras vidas porque tal vez no hemos afianzado nuestra comunión con Dios. Por eso siempre es importante tener un corazón bien dispuesto a la palabra. La Biblia dice que tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. En torno a esa expresión que el Señor Jesús dice o usa aquí en Mateo 12, dice que de la señal de Jonás, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A algunas personas le puede hacer que encuentren tropiezo sobre estas escrituras porque tal vez no las entienden. Y viene a mi mente, antes de seguir con el repaso, un pasaje que encontramos en la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Esto es muy importante. Bueno, no tengo mis lentes aquí, pero voy a buscarlo por aquí. Primera de Pedro, capítulo 2. Bueno, en el versículo 1. Dice, desechen pues toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y maledicencia, y deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Este es un punto muy importante. Me gusta, por la dirección de Dios, cuando estamos haciendo la enseñanza de la palabra, no limitarme a una enseñanza, a una entrega magistral, es decir, solamente dedicarme como maestro a enseñar puntualmente lo que queremos tocar, sino que en la función ministerial de pastor me dejo guiar por el Espíritu Santo para permitir dentro de la enseñanza, así sea doctrinal, también ser ministrados por la palabra. Es decir, me permito tener una predicación y no solamente dedicarme a la cuestión puntual de la enseñanza netamente dicha. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no tiene que ver solamente con lo intelectual, no significa llenarse de conocimiento. Algunas personas me suelen decir, bueno, no muchas personas, afortunadamente, me suelen decir que a veces me desvío un poco del tema, que estoy tocando un tema, luego me voy por otro pasaje, pero si somos sensatos, si tenemos una buena disposición del corazón, usted entenderá que todo esto es necesario no solamente para la edificación de nuestro intelecto, sino para la formación espiritual de nuestra persona. Somos cristianos y no estamos recibiendo solamente una formación académica. No se trata de conocer de la Biblia, se trata de conocer al Dios de la Biblia. Y en ese orden de ideas tenemos que abrirnos a una expectativa mayor, que cuando somos enseñados de parte de Dios, no solamente debe ser edificado nuestro intelecto, sino a entender aquellas profundas verdades que el Espíritu Santo nos revela para que podamos ahora sí despojarnos de esas estructuras mentales que nos impiden avanzar en el crecimiento de Dios. Este pasaje comienza diciendo primeramente que hay que desechar la malicia. La malicia, en la anterior entrega de esta serie, en otra serie que estamos compartiendo también puntualmente los días domingos, usted lo puede encontrar aquí en este mismo canal, la entrega número 4 puntualmente de aquella serie que le hemos denominado Sueña, no mates tu ilusión, hablaba justamente de una actitud
de algunas personas referente a la malicia que les acompaña, porque siempre están juzgando todo, siempre están viendo las arandelitas, las cosas pequeñas en toda la situación. Alguien decía, si tienes una pared completamente blanca, al fondo solamente ves un puntico negro, una manchita que esté allí, la gente se centra en la manchita y no ve todo el panorama diáfano pues, que está ocupando ese espacio. A veces nos pegamos de unas cositas simplemente como la razón para justificar una intención equivocada en nuestro ser. Pero tenemos que despojarnos de eso. La Biblia dice que la única manera para crecer para la salvación, eso dice ese pasaje que acabamos de leer, para crecer para la salvación, eso significa que para ser salvo tengo que crecer. La Biblia dice que el camino del justo o la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora son los albores de la mañana, son las primeras luces que el sol empieza a manifestar en el cielo cuando está amaneciendo. Y la Biblia dice que el camino del justo es así, como la luz de la aurora, como la luz de la mañana, pero dice que va en aumento, es decir, la luz va aumentando progresivamente a medida que va avanzando el día. La luz va aumentando progresivamente hasta que el día es perfecto, es decir, hasta que el sol llega al cenit, hasta que está en el mediodía, donde la luz es plena, completa y total. La senda de un verdadero cristiano irá siempre en esa tónica, en aumento, siempre creciente. La luz va aumentando y lo que significa al mismo tiempo que la luz va aumentando es evidentemente que las sombras van desapareciendo, que las sombras se van quedando. Es que estoy haciendo una revisión porque tuve un problema técnico ahora antes de comenzar con el micrófono y espero pues que se esté escuchando bien, y por aquí tengo que estar revisando permanentemente. Bueno, confiando en Dios todo está bien. El asunto es que algunos cristianos les acompaña algo que yo le llamo el don de sospecha. Siempre están con una malicia mirando qué mal hay detrás. Eso ya no es discernimiento, eso es malicia. Como le decía, porque buscan justificar una mala actitud detrás de un pequeñito error o detrás de cualquier cosita pequeña. Eso es una actitud farisaica. El Señor Jesucristo les hablaba a ellos de que cuelan, a los fariseos me refiero, el mosquito, el anís, la menta, el eneldo, es decir, algo pequeñito, se pegan de unas cositas, pero lo más grande y lo más importante dice que lo pasan entero. Tenemos que cuidarnos de esa actitud si es que queremos crecer en el camino de Dios, para que nuestra vida vaya en aumento de la gloria de Dios. Pues evidentemente tiene que decrecer esas malas actitudes. Y eso es una decisión nuestra. La Biblia dice, desechen pues toda malicia. Es algo que nosotros tenemos que despojarnos. No es cuestión de decir, fuera espíritu de malicia. No, eso no es un espíritu, eso no es un demonio, es una actitud, un mal hábito que algunos evangélicos han desarrollado para impedir su crecimiento. Evidentemente les han puesto tropiezo en el camino para impedir su crecimiento. Cuando nos podemos entonces despojar de la malicia, entonces nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se abrirá de par en par para conocer entonces la verdad de Dios. Luego dice que desechando toda malicia, todo engaño y toda hipocresía, envidias y maledicencia, dicen, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Decía que la salvación requiere crecimiento. Una persona puede ser salva, pero en su falta de madurez puede encontrar tropiezos para perder la salvación. Yo sé que en torno a esto hoy han salido muchos argumentos, que la salvación no se pierde y demás, pero no es el tema, no quiero detenerme allí. Para crecer para salvación, evidentemente se requiere crecer para ser salvo. Si nosotros no desechamos la malicia, pero también deseamos, como un niño recién nacido la leche espiritual, ese es el ejemplo que pone. Usted sabe cómo desea un niño recién nacido la leche materna, evidentemente, con llanto, con angustia. Si ese es el deseo que nos acompaña referente a la palabra de Dios.
bendito sea el Altísimo, que esto nos está hablando de que estamos en la senda correcta, en la senda en que nuestra espiritualidad va de manera creciente y el día será perfecto, es decir, la luz plena del Altísimo Dios va a resplandecer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Deseen como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Esto me provoca como un escozor en mi vida, porque la Biblia habla de leche espiritual no adulterada. ¿Quién podría ser aquel ser que le da por adulterar la leche? Hace algún tiempo en las noticias de mi país se encontró un lote de leche materna, de leche de tarro, pues, que se suele vender para los bebés, adulterada. O sea, no cumplía ningún efecto de leche. La leche es muy costosa, ese tipo de leche particularmente era muy costosa y era adulterada, era simplemente polvo con sabores. Pero ¿qué gente a quién se le puede ocurrir? Es que la delincuencia es terrible y la ignorancia. ¿A quién se le puede ocurrir adulterar la leche materna, la leche, perdón, que le dan a los bebés? Y la Biblia dice que nosotros tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, aclara, no la adulterada. Uno tiene que tener un discernimiento porque hay gente tan mala, tan perversa, que es capaz de adulterar la palabra de Dios. ¿Quién creyera? La palabra de Dios. Y por eso se impide el crecimiento. Y peor que impedir el crecimiento, lo que produce es muerte espiritual. Ese tipo de doctrinas que confunden a la gente hoy por hoy, que llevan a la gente arrastrados hacia el libertinaje, hacia la falta de temor de Dios, están impidiendo el crecimiento. Y luego dice acá, deseen la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Y luego dice, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Miremos quién es la persona de Cristo. Es alguien que ha sido escogido por Dios, pero desechado por muchos hombres. Si en nosotros está el afán de agradar a los hombres, vamos a terminar muy mal. Porque la humanidad, muchos rechazan a Cristo, rechazan el mensaje verdadero de Cristo. Por eso es que le decía que algunos encuentran un tropiezo, así como comenzamos leyendo Mateo capítulo 12, que muchas personas le pidieron al Señor Jesús señales. Y el Señor dijo, a esta mala generación y a esta generación adúltera no les será dada una señal, sino la del profeta Jonás. Ellos rechazaban el mensaje y no es porque realmente estuvieran interesados en pedir una señal del cielo, porque sí, sino sencillamente tentar al Señor. Y el Señor dice que los hombres de Nínive se levantarían el día del juicio contra esa generación. Para Dios, Cristo y la palabra es escogido, es como una piedra escogida, y no cualquier piedra. En las edificaciones había algo que se llamaba la piedra fundamental, la piedra principal, la que es el sustento y el fundamento de toda una construcción. Y ese es el ejemplo que está diciendo el Señor acá. Pero la mayoría de las personas han rechazado, no les gusta ese fundamento, no les gusta esa palabra. Y se hacen a otras estructuras supuestamente para cimentar sus propias vidas, pero no son sino arena y por eso es que su vida, su casa, se les derrumba. Realmente la fortaleza de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida es la palabra, si no las vidas van a ser completamente derrumbadas. No importa cuánta apariencia de vida exitosa pueda tener, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Para Dios escogida y preciosa, versículo 5, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esta es la piedra fundamental que le digo sobre la cual se estructura una construcción. Dice, escogida y preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Escuche esto, qué linda una promesa de parte de Dios para nosotros hoy. El que crea en él no será avergonzado. ¿Cuántos podrían, usted sabrá, dispensar a mi mascotica bolita de pelos que le gusta siempre aparecer en cada video por ahí con su ladrido? Escúcheme, ¿cuántos de nosotros podíamos levantar la mano y decir hoy, yo confío en él, yo confío realmente en Dios? Pero con hechos, porque la fe sin obras está muerta, no es sino palabra. El Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando?
Tú confías en Dios cuando realmente estás poniendo por obra lo que el Señor demandó de ti que hicieras. Ahora, si tú confías en el Señor, si tú levantas la mano, la Biblia dice, no serás defraudado, no serás defraudado, no serás avergonzado, no serás avergonzado. Así que sostente en el camino de la fe, que nada es pérdida en el camino de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. El que en Él crea no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. ¿Sabe por qué es precioso para los que creen? Porque el que cree está dispuesto a asumir la palabra como es. Pero hay gente que admite unas cosas de la palabra y otras la rechaza. Hay gente que le dice a Dios, Señor, no te metas con mis finanzas, no te metas con mis asuntos de plata. Pero el que cree, eso es precioso. Hay gente que le dice a Dios, no te metas con mi tiempo, no te voy a servir, no tengo un momento para dedicar una oración tan siquiera. Alguien podría sacrificar la comodidad de su cama, de su hogar, de su tiempo, de ver televisión, películas o estar en las redes sociales para decirle, Señor, voy a hacer una oración por mi familia para que sea salvo, por algún compañero de trabajo, de estudio, qué sé yo, por un amigo. Están dispuestos a creer con hechos. Él es precioso. Si Dios te dice que te presentes en ayuno delante de Él, muchos no estarán dispuestos a sacrificar ni una sola comida, ni un vaso de agua, créanme. Pero para quien cree en Dios, Él es precioso. Todo lo que el Señor demanda es precioso. Es una piedra fundamental porque sabe que esto es lo que va a edificar su vida. Sabe que eso es para construir su vida. Sabe que eso es para mejorarlo, para llevarlo de luz en luz, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de llevarlo hasta que el día es perfecto, a que alumbre la luz en su vida. Es precioso. Para los que creen es precioso. Ninguna de las palabras son gravosas. Ninguna de las palabras de Dios son gravosas. Todas son bien recibidas, con amor. Y luego dice, versículo 7, para ustedes los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, 2 puntos. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra fundamental del ángulo. Los que no creen, dice que la desecha. La piedra que el Señor puso, la palabra que el Señor puso, el fundamento que el Señor puso, sencillamente es rechazado. ¿Por qué? Porque no creen. 2 Corintios capítulo 4 dice que a las personas que no les ha resplandecido la luz del Evangelio de Jesucristo es porque el maligno les ha cegado el entendimiento. Escuche, así lo dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 4, los primeros versículos. El maligno le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Dios. ¿Sabe por qué no quiere que le resplandezca la luz? Pues para que permanezcan en tinieblas. Por eso rechazan la palabra, cualquier versículo, cualquier porción, cualquier parte que no les gusta, sencillamente no la practican, la rechazan. Pero no podemos nosotros hallar tropiezo en la palabra de Dios. Antes hay que tener un corazón bien humilde, bien dispuesto para recibirla. Luego dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer. O el Señor Jesús es el camino para nosotros o será una piedra de tropiezo. Jesucristo es el camino, pero también es la piedra. La piedra de tropiezo. Él mismo viene a ser una piedra de tropiezo o una roca que hace caer. Hay un pasaje que me impresiona, que dice la palabra, quien caiga sobre esta piedra, permítame un momentico, por favor, busco esa porción bíblica. Y la porción bíblica es Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y mire que el contexto es el mismo. Voy a leer desde el versículo 42. Mateo capítulo 21, versículo 42. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42, es exactamente verso 42 en adelante. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la piedra fundamental, la principal de una construcción. El Señor ha hecho esto, ¿y acaso es una cosa sorprendente a sus ojos? Verso 43, por tanto les digo
que el reino de Dios será quitado de ustedes y les será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios les será quitado a ustedes y les será dado a la gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Escuche, el que caiga sobre esta piedra, la roca que es Cristo, será quebrantado. Eso es ineludible, inexorable, eso es así. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Jesús para nosotros es el camino que lleva a la vida, o puede terminar siendo una piedra que nos hace tropezar. Caer sobre la piedra, es decir, estar en el camino de Dios, es algo que exige, que demanda una transformación, un cambio. Y por eso somos quebrantados. Quebrantados es para quitar la piedra de la que nos hemos recubierto el corazón. Para poder llegar allá a lo profundo de nuestro ser, Dios a veces tiene que cincelar esa costra de dureza, de orgullo, de altivez, de arrogancia, de desobediencia, de soberbia, de vanidad que hemos construido alrededor de nuestro corazón. Pero quien caiga sobre esta piedra va a ser quebrantado, como con un cincel y un martillo, para poder penetrar en lo profundo de tu corazón. Pero una vez Dios pueda penetrar en tu corazón, el Señor dice, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso es que a veces nos ponemos esas, ¿cómo se llaman? Esos caparazones, esas armaduras, esas costras alrededor de nuestro corazón, porque somos tan frágiles que lo que pasa es que estamos escondiendo toda esa fragilidad que tenemos detrás de una apariencia adusta, dura, fuerte, pero realmente es porque somos muy frágiles. Así como la tortuga, que tiene un caparazón durísimo, ¿y sabe por qué? Porque es muy blanda por dentro. Necesita una estructura que la proteja, que la esconda, que esconda su fragilidad. Pero abra su corazón delante del Señor Jesús, porque Él dijo, yo he venido a reparar, a sanar a los quebrantados de corazón. Y para el Señor penetrar en tu corazón, a veces necesita usar del cincel. Y sobre quien ella caiga será desmenuzado. ¡Wow! Esto ya habla de juicio. Es mejor estar sobre la piedra y no debajo de la piedra. Sigo la lectura, continúo la lectura en 1 de Pedro capítulo 2, donde estábamos. Dulce, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Qué tremendo que el destino que Dios tiene para nosotros sea de bendición y no de tropezar en la palabra. Dios nunca puso en nosotros este destino. Algunos están viendo como que su vida no tiene rumbo, que su vida como que tiene un tope y como que llegaron a algo que no es ni se asemeja a lo que habían anhelado, soñado, creído, incluso orado. Pero sabe, la Biblia es clara cuando dice, estos tropiezan en la palabra por su desobediencia, su desobediencia. No, es que estamos en la gracia, no estamos en la ley. Algunos dirán, yo no tengo que obedecer ni esto ni aquello, yo simplemente hago las cosas que me nacen en el corazón. Créame que si se tratase de seguir nuestro corazón, entonces en vano el Espíritu Santo vino a la tierra. Porque si el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿para qué vino si nosotros podíamos ser guiados por nuestro corazón? ¿Para qué? Pero la Biblia dice que nuestro corazón es malo y engañoso, peor, perverso. Engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces no son las cosas de corazón, es por el Espíritu. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, no los que son guiados desde su corazón, desde su motivación, desde su intención. No, es por el Espíritu. Es por el Espíritu. El Señor Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos. Juan 14, no los dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Si estamos viviendo sin la guía del Espíritu Santo es como si estuviéramos huérfanos. Y no porque no tengamos padre, sino porque lo damos por algo inestimable, como algo que no importa. Así como el hijo pródigo, que llaman hijo pródigo, que realmente era un malo y un derrochador. Él, dice la Biblia, que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Lejos de qué? ¿O de quién? Lejos del Padre. No que no tenía padre, sino que quería vivir lejos de Él. Y estaba viviendo, ¿cómo? Como un huérfano.
Él mismo llegó a esa reflexión y él dijo, cuando estaba anhelando la comida de los cerdos, porque lastimosamente cuando uno se aleja de Dios, cuando te alejas de Dios, vienes a caer en esa condición. Incluso empiezas a envidiar la suerte de los cerdos. Pero ese no es el destino. Ese no es el destino que Dios preparó para ti. Hay gente que no escatima a hacer lo que esté a su alcance con tal de obtener supuesto éxito, dinero y qué sé yo. Y por encima de eso pisotean la palabra de Dios. Deshonran a Dios. Y el asunto es que él reflexionó y dijo, hasta los jornaleros en casa de mi padre, escuche, ¿dónde? En la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí. ¿Dónde? Casa de mi padre y yo aquí. ¿Yo aquí dónde? En el estercolero. Es que eso no es dignidad. Hay gente que se alquila por pan y pierde su dignidad. Alquila su vida por pan y cuando recibe el cheque de pago y se compra, qué sé yo, un plato de comida o una camisa o se da un paseo, dice, esto sí es vida. Esta es la vida que me merezco. Pero escúcheme, usted dice que la dignidad se la concede el cheque, la plata, ¿eso es lo que está diciendo? No. ¿Y qué hizo durante todo el tiempo atrás antes del pago? ¿Cuál era la vida que estaba viviendo? ¿Realmente es una vida digna? Escúcheme, pero el Señor Jesucristo justamente dijo, eso es lo que vengo a cambiar. No quiero que anden como todo el mundo detrás del dinero. No se angustien ustedes. En Lucas el Señor dice, la gente del mundo es la que se preocupa por qué van a comer. Así dice el Señor. No se preocupen, la gente del mundo, es la que se ocupa por lo que han de comer, por lo que han de beber, lo que han de vestir. Le doy la cita para las personas que les gusta, ¿cómo se dice? Llevar apuntes. En Mateo capítulo 6, en el versículo 25 en adelante, habla de esto, pero voy a leerlo de Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22, en el versículo, Lucas capítulo 12, Lucas 12, 22 es. En Lucas capítulo 12, versículo 22, el Señor Jesús está diciendo allí, por tanto les digo, no se angustien por su vida, qué van a comer, o por el cuerpo, qué van a vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. La vida es más que la comida, escúcheme, la vida es más que la comida. ¿Qué haces para tener la comida? ¿Perder la vida? La vida es más que eso. ¿Pierdes tu dignidad? ¿Te estás arrastrando en los estercoleros para luego cuando salgas de ahí decir esto sí es vida? ¿Esto sí es vida? ¿Qué? ¿Un cheque? ¿Te olvidaste? Lo que uno dirá, no, yo estoy honrando a Dios con mi trabajo. ¿Es lo que Dios quiere? ¿O será que Dios quiere darte más si haces lo que Él te dice que hagas? Versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Dios dice, mira, ¿cuál es el valor que tú tienes como persona que yo te he dado, la dignidad que yo te he concedido? No la pongas por el suelo, creyendo que estás encontrando una vida de bendición. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el dinero? Es la pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué estamos dispuestos a obedecerle al Dios que está por encima del dinero? Estamos dispuestos a hacer por el dinero seguramente lo que nunca estaremos dispuestos a hacer por el Dios que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Luego dice, versículo 25, ¿y quién de ustedes podrá con angustiarse añadir a su estatura unos centímetros? Pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿cómo pues? ¿Por qué se angustian por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios, hay gente que no cree que Dios pueda hacer esto. No, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A dónde? El Señor dice, hagan lo que les mando, no me llamen Señor, Señor, haga lo que les mando. Dios lo viste así.
Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se desecha en el horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Este es el problema. Hombres de poca fe. Porque decía primera de Pedro capítulo 2 que tropiezan en la palabra por su desobediencia. La poca fe lo hace uno tropezar en Dios. Y termina viviendo como todos los demás mortales, como la gente sin fe, en la misma rueda del hámster. Ustedes pues no se preocupen por qué han de comer o por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud. Yo pensé que eso de la ansiedad era para los días de hoy, pero el Señor Jesucristo ya está hablando de eso. Pero no solo ansiedad, sino inquietud. ¿Sabe qué significa inquietud? No solamente perturbación emocional de la mente. La inquietud es no quedarse quieto. Vamos, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ey, ¿por qué no empezaste haciendo lo que tenías que hacer primero? Que es honrar a Dios. Con tu mente, con tu alma, con tu corazón, con todas tus fuerzas. Porque todas, estoy leyendo el versículo 30 de Lucas capítulo 12, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Está hablando el Señor Jesucristo. Porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Es que no somos nosotros del mundo para hacer lo que el mundo hace. Y nos ha dado cuenta que en eso mismo andamos. ¿Cuál es la diferencia entonces como creyentes? Es que no hemos creído, es eso. Le damos a Dios el último lugar y la última palabra. Es que Dios tiene la última palabra. Ese es el problema. Porque a Dios le da la última palabra y a los demás les da la primera. Dios es el que tiene que tener la primera palabra en su vida. No usted, y mucho menos nadie. Haga lo que Dios dice que haga. Le pedimos a Dios dirección, ¿cierto? Ahora dice, porque todas estas cosas las buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Busquen primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo demás será añadido. Bueno, solo Dios sabe por qué. Esto no es un desvío para mí. Esto es algo puntual que Dios trajo en este momento porque alguien necesita escucharlo. Yo el primero, créame. Dios a quien primero le habla es el corazón donde Dios puso y a la mente donde Dios puso esta palabra para entregarla. Vuelvo a 1 de Pedro capítulo 2, verso 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Yo le pregunto, ¿cuál es el destino que usted quiere? ¿Cuál es el destino? Discúlpame, pero tenemos que dejar de ponerle límites a Dios. No termine donde Dios apenas comienza. Esto que estás viviendo por tu desobediencia no es lo que Dios quiere, ese no es el destino. Y si va a seguir por allí, lo único que va a hacer es prolongar esto por más tiempo. Estime la obra de Dios, estime la gloria de Dios y escúcheme. La principal obra de Dios eres tú. Por eso 1 de Pedro capítulo 2 que leímos decía, ustedes también como piedras vivas sean edificadas para un sacerdocio santo, para sacrificios espirituales. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos formados como personas. Que entendamos que Dios es Dios. Si Dios en nuestras vidas no es Dios, entonces no es nadie. Si para ti Dios no es primero en tu vida, entonces no será nada en ella. Si Dios para ti no es primero en tu vida, entonces definitivamente no es nada. Porque Dios se rehúsa a ocupar el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, el quinto lugar. Tú puedes amar más a tu padre, tú puedes amar más a tu madre, tú puedes amar más a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge, a todo el mundo. Pero entonces no eres digno de Dios, porque el primer lugar lo tiene el Señor. Es que para mí primero, Señor, tú sabes, tú conoces, y entramos con estas justificaciones. Mi Santa Madre. Algunos la canonizaron. Hay que honrar a la mamá, hay que respetarla, desde luego, por supuesto. Pero primero es Dios. Si Dios no es primero, no es nada en tu vida. Tú mismo lo relegaste. ¿Cuál es el destino que quieres experimentar? ¿Cuál es? Vamos al estudio, ¿ok? Cuando estábamos hablando de esos 3 días y estas 3 noches, muchos tropiezan en esa palabra porque no la entienden. Y por allí es que surgen miles de interpretaciones, una forma de decir.
es un eufemismo, no es miles de interpretaciones, pero porque muchas personas no lo saben interpretar, dicen que la Biblia tiene contradicciones, porque 3 días y 3 noches son 72 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Qué parte de 3 días y 3 noches no entiende? Dicen algunos y se rasgan las vestiduras. No, por eso estábamos analizando que este tipo de expresiones no son literales, que se consideran unos modismos hebreos, modismos idiomáticos o llamados hebraísmos. En las anteriores entregas ya estuvimos hablando un poco de esto. Hablamos de unos modismos que se utilizan en nuestra región, donde estoy compartiendo la palabra hoy, que es en Colombia, y empezamos a mirar algunos otros hebraísmos que a manera de ejemplo nos da la Escritura. Por ejemplo, hablamos de Éxodo capítulo 4, versículo 10, donde la Biblia utiliza una terminología a modo de eufemismo o de hebraísmo. La expresión en ese pasaje, Éxodo 4:10, dice, se utiliza la expresión Timol Shilzlom. Timol Shilzom es Timol Shilzom. Es una expresión hebrea que literalmente se traduce, significa ayer 3 días. Eso es lo que significa ayer 3 días. Pero lo que literalmente significa es en el pasado. Eso es lo que significa y no se puede interpretar 3 días después de ayer. No, la interpretación no es literal. Vimos otras expresiones que utiliza la Biblia como hebraísmos, porque en la Biblia, por ejemplo, la palabra siempre o para siempre no existe. No existe, en el hebreo no existe. Entonces se utiliza términos semejantes, parecidos. Nosotros en nuestras traducciones las tenemos, pero es porque los traductores, donde encontraron por los siglos de los siglos o otras expresiones, como el hebreo yolam, que es la expresión siglo, se traduce muchas veces como eterno, como algo que no tiene o que permanece en el tiempo. Vimos la expresión cuando conoció Eva a su mujer, cuando María dijo, ¿cómo va a ser esto que no conozco varón? Utilizamos estos pasajes bíblicos como ejemplo para mirar otro hebraísmo pues que se utiliza para referirse a la relación íntima de los cónyuges. En Génesis capítulo 30, versículo 22 también vimos otro hebraísmo cuando la Biblia dice que se acordó el Señor de Raquel. O en Génesis 40, 23 cuando dice que el jefe de los coperos se acordó de José. Vimos que eso era un hebraísmo, no es que Dios sufra de mala memoria, sino que es la manera de decir que Dios fue propicio a una situación particular. En Éxodo capítulo 15, versículo 6 se habla de la diestra de Dios. La palabra yamín no significa simplemente una mano funcional, sino que tiene que ver con la autoridad y el poder de Dios. Y vimos la última, este fue el punto donde quedamos, de Mateo capítulo 5, versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que muchas veces, por no entenderlo, es mal interpretado, pero eso significa literalmente las personas que son dispuestas de corazón sincero delante del Señor. Hace alusión a todos aquellos que se han sometido a hacer la voluntad de Dios y son marginados y perseguidos por ellos, literalmente. El séptimo y último ejemplo en este sentido lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 24, versículo 3. 1 de Samuel capítulo 24, versículo 3. Dice que allí el rey Saúl entra en una cueva para cubrirse los pies. Esa es la expresión que aparece allí. Saúl entra a una cueva para cubrirse los pies, lo que implica que está buscando privacidad para hacer sus necesidades. La expresión cubrir los pies literalmente significa pues que estaba buscando privacidad para hacer sus necesidades. En la Biblia, cubrir los pies generalmente se refiere a dos situaciones principales. Una acción de humildad o de reverencia a Dios, y otra que tiene que ver con la acción de privacidad en un contexto específico. Retornando referente a lo de las 72 horas, podemos decir entonces y permítame ceñirme un poquito a lo que tengo escrito aquí para avanzar en el tiempo, porque ya me queda poco tiempo para terminar esta grabación. Frente a la inquietud respecto a que los 3 días y las 3 noches de las que hace referencia la Biblia no significan literalmente 72 horas exactas.
Y también, frente al interrogante de los hebraísmos, hay quienes se suelen preguntar, ¿y cómo sabemos que 3 días en la Biblia es un hebraísmo? Bueno, pues la respuesta está justamente en las Escrituras. Y me refiero a que en la Biblia encontramos registrada la manera en la que los hebreos interpretaban expresiones idénticas o similares, lo cual lo desarrollaremos a continuación. Porque es que cuando alguien está exponiendo la palabra dice, bueno, esto es un hebraísmo, por ahí alguien preguntaba, oye, ¿y cómo saben ustedes que es un hebraísmo eso? ¿Por qué no podemos pensar que ustedes más bien están tratando los predicadores de acomodar esto a su doctrina? Y para poder explicar lo que a ustedes les place explicar o enseñar, sencillamente dicen, esto es un hebraísmo y no se debe interpretar literalmente. ¿Cómo sabe uno que es un hebraísmo? Pues esta es la respuesta. Es que justamente en las Escrituras, es decir, en la Biblia, encontramos registrada la manera en la que los hebreos interpretaban expresiones idénticas o similares. Y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Cómo sabemos que un hebraísmo es un hebraísmo? Pues vemos la manera como la gente interpretó esa frase. Porque en la Biblia no solamente están registradas las frases, sino también la manera como la gente las interpretó, en el contexto cultural y de época en las cuales estaban descritas. Para dar respuesta a estos interrogantes, empezaremos por analizar varios textos bíblicos que hacen referencia a la porción de 3 días. No solamente la expresión 3 días aparece en el contexto en el que el Señor Jesucristo estuvo en la tumba y resucitó, sino que aparecen muchísimas otras porciones más. Y vamos a mirar dónde la Biblia se refiere a 3 días y cómo la gente interpretó esa expresión en la misma Biblia, evidentemente, para demostrar así que son formas de interpretación que obedecen al contexto cultural y de época en los cuales están descritos. Vamos a analizar textos bíblicos que hacen referencia a 3 días y que no estén relacionados con la muerte y resurrección de Cristo para de esta manera percatarnos de primera mano la forma en cómo estos textos son interpretados. La expresión referente a 3 días o similares aparece en muchas ocasiones a lo largo de las Sagradas Escrituras y nos ocuparemos de ver unos cuantos casos en los que la interpretación de esa expresión está siempre acorde y de manera armoniosa con todos los demás textos que a lo largo de toda la Escritura se representan. Vamos a mirar que una interpretación puntual, por ejemplo en el Antiguo Testamento de 3 días, está completamente relacionada con otras interpretaciones en otras porciones bíblicas a lo largo de toda la Escritura. Analicemos, por ejemplo, el caso de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Algunos dicen que este es el libro gomelo de la Biblia, Oseas. Analizamos, por ejemplo, el caso de Oseas, capítulo 6, versículo 2, en donde notamos que la expresión al tercer día no significa 3 días literales. Ojo, estamos hablando de 3 días que no tienen relación con la muerte y resurrección de Cristo directamente en el contexto histórico. Es decir, no se está refiriendo a que Jesús murió y resucitó al tercer día. De manera profética, un poco sí, porque este pasaje hace referencia a la muerte y resurrección de Cristo. Pero estamos hablando de muchísimos siglos antes de la venida de Cristo, ¿ok? Pero puntualmente en este texto podemos notar que 3 días no significa 3 días de manera literal, es decir, 72 horas, lo cual desde luego se constituye en un modismo hebreo que es perfectamente identificable y comprensible por esta cultura particular. Y así lo deja demostrado todos los textos de la Biblia que hacen referencia a esta expresión o a sus formas similares. Así leemos en Oseas capítulo 6, versículo 2. El profeta dice de esta manera: después de 2 días, escuche la expresión, después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Después de 2 días nos dará vida. Dulce, ya niña. Una chiquitica muy inquieta. Estos días se las muestro cuando esté peinada, bien peinada. Mantiene toda despelucada. Bueno, después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él.
Esta expresión después de 2 días hace referencia a un evento futuro en el que Dios traerá a Israel consigo. Es una promesa de restauración y un nuevo comienzo para Israel después de su arrepentimiento, donde Dios les dará vida y los levantará para que vivan en su presencia. El versículo puede interpretarse como una referencia a la resurrección y a la restauración espiritual que Dios ofrece a su pueblo, pero en ninguna manera podría interpretarse como algo que hará en un periodo transcurrido de luego de 48 horas. Es como tratar de resumir la obra de Dios a un periodo limitado de 48 horas después de 2 días. Pues el mismo apóstol Pedro nos afirma que no debemos ignorar que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es que no podemos negar que esto es casi que literalmente así. Hay un libro, olvido el autor, que leí hace algunos años. Bueno, se me olvida el autor, que es una novela cristiana. Y se llama "Y los ángeles guardaron silencio". Y hay una frase que me impactó profundamente de ese libro, que basándose en un versículo que la Biblia dice que Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo fue sacrificado, está en Colosenses, desde antes de la fundación del mundo. Y el autor dice allí que justo en el momento mismo que todavía se estaba escuchando el eco crujiente de la mordida de Adán sobre el fruto prohibido, en ese mismo momento Jesucristo ya estaba siendo sacrificado. Cuando la Biblia dice que Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, permítanme busco la cita. Bueno, les cuento que me pasó la de Kung Fu, me confundí con el texto, no era en Colosenses. Encontré la porción bíblica en 3 textos, aunque mi versión difiere un poquito de lo que algunas concordancias muestran. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla de lo del anticristo, pues dice, bueno, referente a la bestia, dice: "La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado". Mi Biblia, estoy leyendo la Reina Valera 1995, dice que fue inmolado. Otras versiones, hay una nota de pie de página que otras versiones dicen que allí dice el texto originalmente que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esa es la cita. Pero hay otros textos que le dan luz justamente a esa, o que justifican esa traducción. Principalmente Primera de Pedro capítulo 1, versículo, voy a leerlo desde el versículo 17 para tomar contexto. Dice: si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor todo el tiempo de su peregrinación en la tierra, evidentemente. Dice: pues ya saben que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Atentos, versículo 20. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme, qué impresionante. Y Efesios capítulo 1 también, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Bueno, continúo. Esta expresión de Primera de Pedro nos dice que fuimos nosotros escogidos antes de la fundación del mundo. Es decir, la obra del Señor no duró 3 días literales, como lo decía Oseas. Es decir, no lo dijo Oseas así. Algunos lo interpretan. La obra del Señor no se hizo en 3 días realmente.
La obra del Señor la vino realizando desde miles de años, desde antes de la fundación del mundo. Por eso 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: no debemos ignorar que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo anterior nos da luz respecto a este duro trato que ha tenido que experimentar el pueblo judío a causa de sus pecados a través de estos últimos 2000 años. Así como lo está expresando Oseas capítulo 5, del verso 15 en adelante hasta Oseas capítulo 6, versículo 1. Yo hubiese querido, yo traje esta cita a colación porque créanme, a veces la gente no considera esto, pero le voy a dar un poquito como de ilustración para que vea lo que a veces tenemos que hacer los predicadores. Para el párrafo que acabé de leer, tuve que leer muchísimas hojas, muchísimas de la Biblia, evidentemente, para entender el contexto. No soy de los pastores que toma un versículo simplemente y predica sobre él, sino que me gusta mirar el contexto. Hay pastores que son amañados y tratan de sacar de un versículo o extraer cosas que el pasaje no dice porque el contexto le está dando otro sentido, o mejor dicho, le está dando el sentido que es. Pero muchos pastores simplemente toman la parte que ellos quieren tomar para poner a decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Por eso siempre se ha dicho, un versículo fuera de contexto siempre será sacado como pretexto. Me gustaría que usted pudiera estudiar esto y leerlo. Oseas capítulo 5, del versículo 15 en adelante, hasta Oseas capítulo 6, versículo 1, habla justamente todo el duro trato que tuvo que experimentar el pueblo judío a causa de sus pecados a través de esos dos últimos 2000 años. Estos 2000 años equivalen a 2 días proféticos a los que hace alusión el libro de Oseas. Después de 2 días nos levantará. 2000 años, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Luego de finalizados estos 2000 años, Israel será restaurada según esta porción bíblica. Aquí hay unos pasajes que, lástima por cuestión del tiempo, ya debo finalizar, no los puedo leer, pero se los dejo allí para que usted pudiera, por favor, estudiarlos. Y le va a dar claridad impresionante sobre esta verdad reveladora que Oseas está profetizando aquí en el capítulo que acabamos de leer. En Mateo capítulo 23, del verso 37 al 39, Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, y en Romanos capítulo 11, versículo del 7 al 15 y luego del 25 al 27, Romanos capítulo 11, desde el verso 7 hasta el verso 15. Y luego hace un salto al verso 25 y hasta el verso 27. Allí habla justamente de lo que el profeta Oseas está diciendo, que después de 2 días nos levantará y al tercero nos restaurará o nos resucitará. Oseas refleja una tradición común en el Antiguo Testamento de eventos significativos que ocurren al tercer día. Por ejemplo, Abraham e Isaac llegaron al monte Moriah al tercer día. Esto lo leemos en Génesis capítulo 22, versículo 4. O que Dios descendió al monte Sinaí para dar las tablas de la ley al tercer día. Eso lo encontramos en Éxodo 19:11. Y que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 17. Esta expresión referencia a Dios haciendo algo grande al tercer día. Es probablemente lo que Pablo quiso expresar cuando dijo que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, dijo que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto de conforme a las Escrituras significa que está evocando un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Pablo no podía referir un texto específico que hablase de la resurrección del Mesías al tercer día, porque simplemente un texto así explícito no existe. Pablo tuvo que interpretar la porción bíblica que acabamos de compartir de Oseas capítulo 2, citando esta referencia con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo al tercer día. Y por ende, al hacer referencia de pasajes del Antiguo Testamento, lo que realmente está citando es el conjunto de acontecimientos y los mensajes proféticos que implicaban los 3 días, así como lo dice Oseas capítulo 6, versículo 2 que analizamos. Ahora,
Analizaremos el caso del libro de Esther, en donde veremos que la expresión después de 3 días realmente es equivalente en significado para los hebreos, o esa frase es equivalente al tercer día. Por cuestión de tiempo voy a dejarlo hasta aquí, y ya en la siguiente entrega, la siguiente semana, Dios mediante, el próximo miércoles, estaremos analizando un poquito el caso de Esther, porque esto es un poquito más minucioso y requiere que le demos una especial atención a esta porción para que veamos realmente que la expresión de después de 3 días es exactamente igual al tercer día. Vamos a analizar una porción del libro de Esther en la Biblia, evidentemente, para que veamos cómo interpretaron los hebreos esa expresión de después de 3 días o al tercer día. Allí vamos a entender que nunca la interpretaron de manera literal, sino de una manera figurada, como lo es justamente un modismo hebreo. Muchísimas gracias por estar aquí hasta este momento y hora. Que el Señor les continúe bendiciendo donde quiera que estén. Por favor, no quiero terminar sin decirles, ayúdenos con un like. De todas las visualizaciones que tenemos en estos videos, todas son bien agradecidas. Pero solamente quiero llamar la atención sobre que la mayoría de personas nunca dan un like. Ayúdenos, que esto para nosotros es realmente significativo e importante. No le toma sino unos cuantos segundos. Y por favor, comparta también este mensaje a muchas personas que también van a ser edificadas igual que tú. Si tiene en su corazón hacer un aporte para la extensión de la obra de Dios, que Dios le multiplique y le bendiga sobreabundantemente. Muchísimas gracias por sintonizar siempre este canal. Bendiciones.